Bienvenue sous page Petricor 509 là. Non pas m'se Skender Rancher. Yon gros salutation avec nous toutes, moun Chili, Brésil et tout partout dans le monde là. Gros point qu'a fait actualité dans le moment. Après crise manifestation qui te gen dans nord pays Chili, gouvernement central là décidé faire une réponse à ça. D'après déclaration ministre intérieur qui c'est Rodrigo Delgado, li di yo arrivé nommé nouveau autorité que gouvernement nommé yo a commencé exercer fonction yo lundi k'ap vini an. Il a commencé exercer fonction sa yo dans région Arica, Parinacota, Tarapacá ak Antofagasta. Et autorité sa yo a aller en communication avec l'autre autorité qui te getan gen dans région sa yo. Y a en collaboration avec la police yon façon pour yo freiner immigration qui fait gros tollé dans zone ça. M'a invité à regarder déclaration ministre de l'Intérieur Rodrigo Delgado. Justamente la implementación de la ley migratoria tiene varias etapas y hemos querido hoy anunciar que estamos adelantando una etapa que es tremendamente importante. La nueva ley migratoria creó el Servicio Nacional de Migraciones, pero también tiene derivaciones regionales, tiene direcciones regionales y esas direcciones regionales son tremendamente importantes porque lo que van a hacer ahí justamente es generar estrategias de seguimiento de la información, de cohesión social, de levantar información, de coordinarse con las distintas instituciones, coordinarse con los gobernadores o gobernadoras regionales, coordinarse, por supuesto, también con las delegaciones presidenciales, coordinarse con las distintas instituciones de la sociedad civil, coordinarse con las policías y también, cuando sea necesario, también esclarecer todos los procedimientos relativos a las expulsiones. Y por eso hemos querido hoy adelantar el nombramiento de 3 regiones que componen la macrozona norte. Y eso es tremendamente importante porque estamos hablando de direcciones regionales que comienzan a funcionar, a operar este próximo lunes en la región de Arica y Parinacota. Ahí va a estar Darío Sánchez Montenegro como director regional, en la región de Tarapacá, Claudio Chamorro Holguín, y en la región de Antofagasta, Richard Borges Duque. Estas 3 personas tienen distintas características también por sus aspectos profesionales, por sus distintas carreras, pero básicamente con mucho foco en lo que es la integración social, mucho foco también en aspectos jurídicos, judiciales y también de orden y seguridad. Y lo que van a buscar estas direcciones también regionales es justamente poder ejecutar efectivamente las políticas de migración de la nueva ley, pero a nivel local, con las consideraciones de cada región, con la cultura local de cada región, con lo que esté pasando en cada una de esas regiones. Pero algo también muy importante, le hemos dado la instrucción a estas 3 personas, que no pueden trabajar por separado, deben trabajar como bloque de macrozona norte. ¿Esto qué quiere decir? Que además de ver los aspectos de cada una de sus regiones a las cuales están adscritos, deben trabajar también con una mirada de macrozona norte para poder justamente atender los requerimientos necesarios en cuanto a la migración se refiere. Esto se refiere obviamente a lo que pasa en la frontera, ¿cierto? También a lo que pasa dentro de la frontera con las personas que han llegado y cómo poder solucionar cada uno, ¿cierto?, de los temas que ahí están ocurriendo. Y para eso también es tan importante la relación entre los extranjeros y también los chilenos, vale decir, lograr esa cohesión social y lograr también, por supuesto, la coordinación necesaria para que esto ocurra. Por lo tanto, es un anuncio para nosotros tremendamente importante, en síntesis por 2 temas fundamentales. Primero, porque avanza la implementación de la nueva ley de migraciones con estos primeros 3 directores regionales. Los próximos directores regionales serán anunciados también los próximos días, pero quisimos adelantar justamente este nombramiento. Lo segundo, no pueden trabajar
solamente pensando en su región, sino que como macrozona. Y lo tercero también, por supuesto, es una señal importante de trabajo en equipo, de coordinación entre distintas instituciones, que es algo que también muchas veces nos piden. Y para quienes dicen que el Estado no está presente, esto es parte del Estado. Pero para que podamos estar presentes con estas designaciones, también era muy importante que avanzara la nueva ley de migraciones que recién se pudo promulgar a principios, ¿cierto?, del primer semestre de este año. ¿Y por qué lo digo? Porque lamentablemente estuvimos décadas como país sin una ley migratoria adecuada que se hiciera cargo de las externalidades positivas y negativas de la migración, pero fundamentalmente también de la migración irregular o aquellas personas que ingresan a Chile de manera, ¿cierto?, o por paso clandestino.